Buenas noches, vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte y de alcanzar la perfección del amor. Te pedimos que al comenzar esta lectura abras nuestra mente y dispongas nuestro corazón. Líbranos de toda soberbia espiritual, de creer que te agradamos solo por lo exterior, y enséñanos el camino humilde del combate interior. Danos la gracia de conocerte a ti en tu bondad infinita y de conocernos a nosotros en nuestra fragilidad, para que, desconfiando de nuestras fuerzas, aprendamos a confiar plenamente en ti. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca en la lucha contra nuestras pasiones y nos conceda un corazón dócil a tu voluntad. Que todo lo que leamos, meditemos y compartamos sea para tu mayor gloria y para crecer en el verdadero amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Vamos a dar paso a nuestro siguiente capítulo del combate espiritual. Y bien, si alguno de ustedes quisiera ayudarnos con recordándonos un poco acerca del capítulo anterior, el capítulo 30. Sí, Gaby. Gracias, padre. Buenas noches a todos. Sí, Gaby. Pues bueno, el día de ayer vimos el capítulo 30 que se tituló El engaño de algunos que creen caminar hacia la perfección. Aquí Lorenzo Scopoli lo que nos dice es que una vez que el demonio vio que no tuvo como éxito con los dos primeros dominios, que nos describe que el primero fue los que hay que son esclavos del pecado y no tienen ninguna intención de librarse de él. Y luego otros quisieran librarse, pero no dan nunca el primer paso. Y bueno, pues hay un tercero, al cual recurre el maligno, que es hacernos creer que quizás por haber logrado vencer ciertas tentaciones e incluso pecados, caer en esta parte de soberbia. Entonces, ayer hablábamos de cómo poder, cómo contrarrestar esta parte a través de la humildad, que es justamente como termina el texto. Y ayer que fue la solemnidad de San José, pues hablábamos de que es un gran ejemplo de humildad y de que no perdernos, ¿no? Porque podemos, pues, como dejarnos llevar y perdernos totalmente. Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer, padre, para que no, pues, caigamos en esta parte de, pues, yo ya lo logré, ya estoy, pues, casi llegando hacia la perfección, ya el enemigo no va a poder más. Entonces, eso fue lo que vimos ayer, padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gaby. Y pues bueno, gracias por recordarnos un poco acerca de este capítulo previo. Ahora vamos a pasar ya al capítulo 31, que se titula El engaño y la guerra que nos hace el demonio para que dejemos el camino que lleva a la virtud. Dice Lorenzo Scupoli: el cuarto artificio, ya antes aludido, y del que se sirve el demonio para asaltarnos cuando nos ve caminar rectamente hacia la virtud, consiste en diversos buenos deseos que excita en nosotros para lograr que del ejercicio de la virtud caigamos en el vicio. Supongamos que una persona enferma va soportando su enfermedad con el mejor talante. Lo que hará el astuto enemigo, que sabe muy bien que así ese enfermo puede alcanzar la virtud de la paciencia, será ponerle delante de los ojos las muchas obras buenas que podría llevar a cabo en una situación diversa, y hará lo posible por convencerlo de que, estando sano, serviría mejor a Dios y sería más útil a sí mismo y a los demás. Encendido en él ese deseo, se lo va acreciendo de tal manera que llega a ponerlo en desasosiego por no poderlo realizar como quisiera. Y cuanto más crece y se afirma en él ese deseo, tanto más crece la desazón. Desazón que el enemigo aprovecha sagazmente para conducirlo poco a poco hasta la impaciencia y rebeldía contra la enfermedad, no por la enfermedad en sí misma, sino por ser un impedimento para esas obras que con tanto interés deseaba realizar
buscando un bien mayor. Una vez que la ha empujado hasta ese punto, le quita rápidamente del pensamiento la intención del servicio de Dios y de las buenas obras, y la deja, mondo y lirondo, el deseo real de librarse de sus enfermedades. Al ver que eso no sucede, se turba de tal manera que llega a perder totalmente la paciencia, y así, sin darse cuenta, viene a caer de la virtud en que se ejercitaba en el vicio contrario. Qué importante es este capítulo porque ya Lorenzo Scupoli nos va hablando de cómo a veces también en las obras buenas, pues no siempre vienen de Dios, ¿eh? A veces son trampas también del enemigo, y de esos pensamientos positivos o buenos, ¿no? De querer crecer en la fe y todo. Debemos de tener cuidado porque, pues bueno, también pueden ser trampas que está usando el enemigo para ponernos intranquilos y dejar de ejercitarnos en la virtud y al contrario, pues caer en algún vicio. La manera de guardarte y de oponerte a tal engaño es que cuando te encuentres en estado de sufrimiento, tengas mucho cuidado para no dar lugar a deseos de bien que, no pudiendo llevarlos a cabo en ese momento, probablemente te llegarán a inquietar. Será bueno que con humildad, paciencia y resignación te convenzas de que tus deseos no tendrían el efecto que te imaginabas, pues eres más frágil e inestable de lo que te crees. Y puedes pensar también que Dios, en sus ocultos designios y a causa de tus defectos, no desea que realices ese bien, sino que te rebajes y humilles pacientemente bajo su dulce y poderosa mano. Igualmente, si alguna vez tu director espiritual o alguna otra causa no te permiten hacer a tu gusto tus devociones, incluso recibir la comunión, no te dejes abatir ni te turbes por el deseo de ellas. Despójate de toda propiedad y entrégate a la voluntad de tu Señor, diciéndote a ti mismo: si la divina providencia no viera en mí ingratitudes y defectos, no me vería impedido ahora de recibir la Eucaristía. Con ello, el Señor me descubre mi indignidad. Sea por siempre bendito y alabado. Yo confío sinceramente en tu bondad, Señor mío. Haz que, agradándote y complaciéndote en todo, tenga mi corazón abierto a tu voluntad para que, entrando tú en él, lo llenes de consuelo y fortaleza contra los enemigos que pretenden alejarlo de ti. Que se cumpla todo lo que es agradable a tus ojos, que tu voluntad sea ahora y por siempre mi alimento y mi sostén, Creador y Redentor mío. Solo esta gracia te pido, amor mío, que limpia y libre de todo lo que no te agrade, mi alma se vea siempre adornada de virtudes y con ellas esté dispuesta para tu venida y para cuando tú quieras disponer. Si logras ser fiel a esos principios, no dudes que en cualquier deseo de bien que te veas imposibilitado a realizar, bien sea a causa de tu naturaleza o del dominio que quieren turbarte y alejarte del camino de la virtud, bien sea porque es Dios quien quiere probar tu entrega a su voluntad, tendrás siempre la mejor ocasión de agradar a tu Señor como Él quiere. Precisamente en eso consiste la verdadera devoción y el servicio que Dios espera de nosotros. Y a fin de que no pierdas jamás la paciencia en las pruebas, vengan de donde vengan, quiero advertirte que si llegas a echar mano de los medios lícitos que los siervos de Dios suelen usar, no lo hagas con el deseo y la intención de verte libre de tus pruebas, sino solo porque Dios quiere que se usen. Nosotros ni siquiera sabemos si Él quiere que nos veamos libres recurriendo a ellos. De lo contrario, podrías caer en males peores, en la impaciencia al ver que las cosas no suceden según tu deseo e intención, o bien en una paciencia muy defectuosa, poco agradable a Dios y de escaso mérito. Finalmente, te advierto de un sutil engaño de nuestro amor propio, capaz de disimular y hasta de defender en ciertas ocasiones nuestros defectos. Por ejemplo,
Un enfermo que se impacienta con su enfermedad intentará justificar su impaciencia con la excusa del celo por un bien aparente. Dirá que su disgusto no es realmente impaciencia por la desazón de la enfermedad, sino razonable disgusto por ser él mismo el responsable de ella o porque todos deban molestarse en su servicio o por otras mil causas. Es lo mismo que le pasa al ambicioso. Se descompone al no conseguir la dignidad que deseaba, pero no atribuye su turbación a su propia soberbia y vanidad, sino a otros motivos que se sabe de sobra en otras circunstancias le tienen sin cuidado. Lo mismo que el enfermo, a quien tanto le dolía que se preocuparan por él, no suele sufrir demasiado cuando aquellos mismos servidores se preocupan y sufren por la enfermedad de algún otro. Es una señal evidente de que la raíz de sus lamentos no hay que buscarla ni en otras personas ni en otros motivos, sino únicamente en la repugnancia que sienten frente a todo lo que contraria sus deseos. Para no caer, pues, en ese u otros errores, procura soportar siempre con paciencia el sufrimiento o el dolor que sea, venga de donde venga, según te he dicho. Hasta aquí terminamos con este capítulo 31 de Lorenzo Scupoli. ¿Alguien quiere comentar algo de este capítulo? Sigus. Sí, padre, una duda. En el tercer párrafo, en donde empieza, una vez que ha empujado Ujú. la frase de Mondo y Lirundo, ¿a qué se refiere o cómo lo debería de interpretar? Bueno, aquí dice, una vez que le ha empujado hasta ese punto, le quita rápidamente del pensamiento la intención del servicio de Dios y de las buenas obras y le deja mondo y lirondo. Mondo y lirondo es como dejar limpio, dejar pues sí, sin adorno, podríamos decirlo, el deseo de librarse de esa enfermedad. Es decir, ¿aquí a qué se está refiriendo? Eh, Aparentemente, el enfermo quiere librarse de su enfermedad, dice Lorenzo Scupoli, entre comillas, por el hecho ya de recibir el engaño principal del demonio, que le dice, tú podrías servir mejor de esta manera. Y así comienza, ¿no? Con esa intención. Pero una vez que él acepta pues esa tentación, pues comienza a verse turbado, comienza a verse ya de hecho impaciente, aborreciendo la enfermedad. Entonces ya el deseo de principal que podría haber sido bueno aparentemente, que es dar mejor servicio, hacer cosas que le agraden a Dios, pero pues como estoy postrado aquí, pues no puedo, pues ya ese deseo, ya después va a llegar un momento en que lo va a dejar mondo irirondo, es decir, que ya no va a tener esa misma intención, sino que ahora es solamente despreciar la enfermedad por la enfermedad, justificándola tal vez en un deseo de servicio. No sé si queda un poquito claro ahí. Sí, padre, porque pues también menciona, ¿no? Que es un deseo aparente, ¿no? Que es bueno, pero también puedo ver que hay distracción, que hay inquietud, ¿no? Y pues obviamente hay caída y el autor siempre nos aconseja, ¿no? Ujú. Que aceptemos, ¿no? En este caso, tomo Mondo y Lirundo como aceptar, ¿no? La voluntad divina. Creo que es eso. Más que aceptar, más que aceptarlo como tal, es como quedar en lo que podríamos también considerar como en tabula rasa, ¿no? Porque de hecho el mundo viene también del latín, que es mundus, y lirondo podría como reforzar esa parte del mundo, es decir, muy
simple, muy limpio, no sé cómo podría traducirlo en sí, pero se refiere a eso principalmente, que ya el deseo de librarse de la enfermedad queda sin el objetivo principal que había, entre comillas, aceptado en un principio, que era el servicio o el mejor servir a Dios, y ahora pues ya no queda ni siquiera en eso, sino queda solamente en la parte más humana, podríamos considerarlo también así, sin elevarse ya siquiera a un pensamiento divino. Sí, padre, entendido. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Es, es interesante ver este capítulo de Lorenzo Scupoli porque nos pone estos ejemplos que son muy actuales. Hablan en algún momento hasta de este dolor que a veces nosotros sentimos cuando nos sirven, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con una persona que pues siempre a lo mejor ya ha estado activa y puede dar servicio a los demás y quisiera hacer de todo, ¿no? Se desvive por el servicio. Sin embargo, cuando alguna persona ya no puede, eh, pues queda ahí pues ya ese enojo, esa molestia, ¿no? Y a veces se sienten tan mal que no son capaces de recibir la ayuda y les puede incluso hasta hacer sentir muy mal, y es que ay, cómo estoy haciendo que trabajen por mí, por dar este servicio, y no, y al final cuando pues esta persona que tal vez estaba atendiendo, pues comienza a atender a otra persona, pues viene este enojo y esta envidia y este celo por el hecho de que no era simplemente un sentimiento pues de bondad, ¿no? El hecho de que esta persona estuviera sirviendo y pobrecito, sino era una manera de ocultarse o de ocultar su verdadera intención. Paula, Hola, buenas noches. buenas Bueno, noches, Paula. yo lo que saqué de este capítulo es que sí, cuando estás en esa situación, y yo creo que igual y nos ha pasado a muchas personas, es que, bueno, tenemos que aceptar la voluntad que Dios quiere para nosotros, ¿no? O sea, cargar con la cruz que Él diseñó para nosotros. Y pues a veces no, lo que nos toca cargar, pues no, tal vez no sea tan divertido o de una forma que refleje el éxito que nosotros quisiéramos tener, y en este caso pues sería pues hacer el bien, ¿no? Como buenos cristianos es lo que pues siempre quisiéramos, ¿no? Y de una forma pues sí alimenta eso nuestro ego, porque pues nos veríamos como héroes, ¿no? Como, estoy cumpliendo con lo que Dios quiere, y no sé, o sea, yo siento que sí, que hay que aprender justo a ver la voluntad de Dios, y pues a veces hay que vivirla de forma no tan heroica. Y no sé, o sea, ver ejemplos de santos, ¿no? Como Carlo Acutis o no sé, Santa Teresita del Niño Jesús, o sí que hicieron cosas pequeñitas, ¿no? En el mundo, pero justo sufrieron grandes enfermedades o supieron cómo con paciencia cumplir con eso que Dios les pedía, ¿no? Muchas gracias, Paula. Sí, y es que es importante que nosotros aceptemos, ¿no? El momento en el que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo, y crecer en la virtud en este caso, pues pone el ejemplo, ¿no? De la enfermedad, de la paciencia, pero se puede referir a otros tantos, ¿no? A otros tantos ejemplos que puedan a nosotros llevarnos a la intranquilidad, que puedan llevarnos a la insatisfacción, ¿no? En cierto modo, por no realizar lo que podríamos realizar. Incluso hasta una persona que se puede ver frustrada por el hecho de no haberse realizado como tal, ¿no? Y decir, no, yo no, creo que no estoy haciendo lo que me toca, ¿no? Y ahí, eh, de un pensamiento positivo, de un pensamiento, eh, pues de cierta forma hasta válido, pues podemos dejar entrar también al demonio y comenzar a perturbarnos, comenzar a intranquilizarnos,
a, a desconfiar incluso del mismo Dios por el hecho de no hacer las cosas como nosotros realmente lo quisiéramos, ¿no? Entonces, pues sí, es interesante ver, ¿no? Cómo la vida de estos santos que mencionas, pues en esta sencillez, pues lograron hacer grandes cosas, pero también porque supieron vivir lo que Dios les estaba poniendo en su momento, lo que Dios les estaba, pues, permitiendo también, o en donde les estaba permitiendo realizar aquellas obras grandes que ellos más tarde harían. Muchas gracias, Paula. ¿Alguno más quisiera compartir algo? Gracias, padre. No, de qué. Sí, Mari Carmen. Hola, buenas noches. Sí, esto que estamos viendo sí es muy cierto. A lo mejor a mí me tocó experimentarlo de una manera que ustedes a lo mejor no. El año pasado, como me decía, la viviste casi en Mari, grandes ¿me podrías, descubrimientos, medio año. Mari Carmen, podrías, ¿Ahí me escuchas mejor? sí, ahora sí ya. Bueno, Perdón, sí, ¿ahí? ya, perdón, sí. Ok. Sí. Que les compartía que el año pasado Ale y yo platicamos, me decía, es que el año pasado para ti fue como medio año de médicos y hospital, ¿no? Y sí, o sea, ciertamente pasó eso y sí empecé a desesperar un poquito porque pues a mí me gustaba ir a misa a diario, hacer mi servicio, mi trabajo también, y entonces sí, pues el estar inmovilizada en no poder ir, depender de alguien, pues sí llegó un momento en que a veces me sentía como frustrada, desesperada, y pues mi oración, pues, o sea, se iba, o sea, como que no era igual, ¿no? Porque a veces sí sentía como, pues, desesperación y todo, ¿no? Pero pues también en eso ya también aprendí, o sea, a encontrar la forma de que de mi servicio, del momento que yo estaba pasando, lo tenía que vivir de otra manera y era una enseñanza para mí esa etapa. Y Ale, pues ciertamente me dijo, esto que estás viviendo es pasajero, no es eterno. Entonces, como que eso también me animó y, y pues sí, me estuvieron acompañando, en esa etapa y fue pues diferente, ¿no? El dar mi servicio a lo mejor esperaba que llegara Ale o Gus y me llevaran a la hora santa y así en la silla de ruedas pues dar mi servicio así, ¿no? En la hora santa. Entonces encontrarle el modo, encontrar que en la prueba que me está poniendo mi Señor, este, pues aceptarla y amarla y que sabiendo que él, estando con él, pues él me iba a ayudar, ¿no? Pero sí, en un momento dado sí llegué a caer un poco en la desesperación. Claro. Muchas gracias, Mari Carmen. Sí, y es que sí, es algo muy humano también, o sea, y es que a veces por eso puede venir la confusión de pensar solo o sea, que sí, este pensamiento es muy positivo y muy, muy bonito, ¿no? Como tú decías, bueno, pues es que si yo pudiera, ya estaría tal vez en la hora santa yo solita, podría valerme por mí misma, podría ir y no tendría que esperar tal vez a que llegara, llegaran a ayudarme, ¿no? Y ahí comenzamos a hacernos tal vez esas cuestiones, pero ya de ese pensamiento a lo mejor y positivo en un principio, porque era de ir a dar servicio, de estar cerca de Dios, de vivir la Eucaristía, de vivir la hora santa, pues se pasaba tal vez a la frustración y a la no aceptación de ese momento que también te estaba permitiendo Dios para adentrar tal vez en tu persona, en tu vida espiritual, en tu soledad, en tu encuentro personal con Dios, que yo creo que también lo disfrutaste mucho en algunos momentos porque no siempre se tiene pues esa oportunidad, ¿no? Podemos llamarlo así, de vivir un tiempo o un momento, tal vez sin el estrés de estar en el tráfico, de estar por las calles, con,
pues con las situaciones que se viven y el estrés que cotidianamente viene, y ahora ponerse en paz cuesta trabajo. Entonces, pues sí, tiene mucho sentido. Por eso es muy interesante esto que nos dice Lorenzo Scupoli. Y de hecho, repitiendo otra vez, ¿no? Eh, este párrafo que nos comentaba también Gus, ¿no? Pues a eso va referido, ¿no? Una vez que eh, la ha empujado hasta ese punto, le quita rápidamente del pensamiento la intención de servicio de Dios y de las buenas obras, y le deja mondo y lirondo el deseo real de librarse de su enfermedad. Entonces, pues ya queda Mondo y Lirondo, podríamos también, yo creo que referirlo en este momento como al descubierto, el deseo real, ¿no? De librarse de su enfermedad, porque no era un simple hecho de amor a Dios en algunos momentos, o comenzó así, pero después se fue desvirtuando. Y si al ver que eso no sucede, se turba de tal manera que llega a perder totalmente la paciencia, y así sin darse cuenta, viene a caer de la virtud en que se ejercitaba en el vicio contrario. Muchas gracias, Mari Carmen. Muy bien, pues si no hay otro comentario, pues yo creo que podemos cerrar aquí con este capítulo 31, este engaño que nos pone el enemigo, el engaño y la guerra que nos hace el demonio para que dejemos el camino que lleva a la virtud. No hay que permitir que llegue a nosotros ese camino, ni por más incapacidad que en algunos momentos podamos tener, ni por mayor deseo de las cosas divinas, ni por también por el deseo ardiente de, como decía Lorenzo Scupoli también aquí, ¿verdad? A veces hasta de querer hacer grandes obras, y incluso cuando no podemos, pues el tener que privarnos, ¿no? De la Eucaristía, de las devociones, pues bueno, esto que tampoco nos robe la paz, porque también es una manera de decir, bueno, este párrafo me gusta mucho, solamente concluyo ya con esto. Dice, despójate de toda propiedad y entrégate a la voluntad de tu Señor, diciéndote a ti mismo, si la divina providencia no viera en mí ingratitudes y defectos, no me vería impedido ahora de recibir la Eucaristía. Pues que el Señor también nos haga conscientes de eso. Muchas veces recibimos la Eucaristía porque pensamos que es una obligación, y pensamos que o sea, que nuestra misa no vale si no recibimos la Eucaristía. Ojalá que todos pudiéramos recibir siempre la Eucaristía, pero habrá momentos en que no podemos porque no hemos recibido eh, pues en este caso la absolución, porque no estamos en gracia, y tenemos que aceptarlo también como parte de nuestra vida espiritual, y conscientes de que no estamos en gracia para hacerlo, y que puede venirnos un mal peor, como dice San Pablo, si nosotros recibimos el cuerpo de Cristo estando en un estado de pecado mortal. Pues que el Señor nos haga conscientes de lo hermoso y de lo valioso que es el recibir la Eucaristía todos los días de nuestra vida, y principalmente con ese espíritu dispuesto y con esa gracia para poder encontrarnos con Dios. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos una muy bonita noche. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Igualmente, Padre. Padre, mil gracias. gracias. Buenas noches a todos. Bye. Adiós. Gracias, Padre. Bendiciones para todos. Linda noche. Buenas noches.